Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Con mi compañero Benjamín Parra y yo, Montserrat Mosqueda, hablaremos hoy sobre la fenilcetonuria. Para comenzar, esta es una enfermedad de carácter genético hereditario, es decir, que son los padres los que transmiten la posibilidad o la probabilidad de que sus hijos padezcan esta enfermedad. Y de no ser tratada o diagnosticada a tiempo, puede traer consecuencias gravísimas o fatales para el menor. ¿Qué es? La fenilcetonuria, también denominada PKU, es una alteración congénita del metabolismo causada por la carencia de la enzima fenilalina hidroxilasa, lo que se traduce en la incapacidad de sintetizar el aminoácido tirosina a partir de la fenilalina en el hígado. Es una enfermedad congénita con un patrón de herencia autosómico recesivo. Es un tipo de hiperfenilalinemia, trastorno hereditario poco frecuente que provoca la acumulación de un aminoácido denominado fenilalina en el organismo. La causa de la enfermedad es la carencia de la enzima fenilalina hidroxilasa, FAOH, o de diptopterina reductasa, DHPR. La fenilalina hidroxilasa cataliza la hidroxilación de la fenilalina en tirosina, pero esta reacción solo es posible acoplada a la acción de la hidropterina reductasa. Por ello, el defecto o falta de alguna de ellas determina un incremento en la concentración sanguínea de fenilalina al impedirse su transformación en tirosina. También se aumenta la transmitación de fenilalina como vía metabólica alternativa y asimismo se acumulan los metabólicos fenilpiruvato, fenillactato y fenilcetato. El defecto de la síntesis de FAOH se debe a una anomalía génica localizada en el cromosoma 12 y el de DHPR en el cromosoma 4. Existen también formas de la enfermedad con déficits parciales. El fenilpiruvato es un metabólico neurotóxico que afecta gravemente al cerebro durante el crecimiento y el desarrollo. Los efectos de su acumulación causan oligofrenia fenilpiruvírica y caracterizada por el cociente intelectual inferior a 20. Los primeros meses de vida, los niños que padecen esta enfermedad y parecen estar sanos entre los 3 y los 6 meses pierden el interés en el entorno y al año se evidencia un retraso importante de su desarrollo. Antecedentes históricos. En el año 1934, el médico noruego Ivar Folling detectó la enfermedad en dos niños con retardo mental y motor, cuya madre le explicaba que los pequeños tenían un olor peculiar en la orina y en el sudor. Este síntoma específico, al parecer, es provocado por el ácido fenilacético eliminado por la vía renal y a través de los poros de la piel. El Dr. Folling creó una prueba con la cual pudo detectar la acumulación del ácido fenilpirúvico por el color verde que produce al contacto con el cloruro férrico. Folling primero llamó a la enfermedad embillecitas fenilpirúvica, en virtud de las observaciones que hacía respecto a la enfermedad. Él notaba que esta causaba un grave daño cerebral. Posteriormente, y durante un tiempo, la enfermedad llevó su nombre. Se le llamaba la enfermedad de Folling. Pero no fue hasta 3 años después que Lionel Penrose y Judah Harris Castell que la bautizaron como fenilcetonuria, que fue considerado un nombre más específico y con el que se le conoce actualmente. Durante 25 años se utilizó la prueba de reacción de cloruro férrico de Folling para la detección de la enfermedad en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, cuando se suministraba fenilalanina a individuos que padecían la enfermedad de fenilcetonuria, no presentaban tal elevación. Los avances en el tratamiento no se iniciaron hasta el año 1953, año en que Jarvis demostró que el efecto enzimático de la enfermedad involucraba la deficiencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa, que cataliza la reacción bioquímica de transformar la fenilalanina en tirosina. Ese mismo año, el doctor alemán Horst Bickel, a petición de la madre de uno de sus pacientes de 2 años de edad, creó una dieta baja en fenilalanina, lo que mejoró sustancialmente la calidad de vida de su niña. Este doctor demostró que el exceso de fenilalanina en la dieta era la causa de la conducta hiperactiva y descontrolada de los pacientes con la enfermedad. Este descubrimiento llevó a la creación de programas de exámenes de recién nacidos que hoy en día se siguen utilizando. Por último, en 1983, los doctores Li Chen y Sabio Gu, ambos del Departamento de Medicina Celular y Genética de la Escuela de Medicina de Mount Sinai, aislaron e identificaron por primera vez el gen que codificaba la elaboración de la enzima fenilalanina hidroxilasa, cuya
carencia es responsable de la enfermedad. Síntomas. Los primeros síntomas de la fenilcetonuria se manifiestan algunas semanas después del nacimiento, iniciándose con una elevación de fenilalina en el plasma hasta un nivel superior 30 veces al normal y por excreción de ácido fenilpirúvico de la orina. Debe tratarse tempranamente para evitar la acumulación de este aminoácido en la sangre y así un daño en el desarrollo del cerebro. Aquellos que modificaron sus conductas alimenticias a tiempo tendrán un desarrollo completamente normal. Los recién nacidos que tienen fenilcetonuria al principio no presentan ningún síntoma. Sin embargo, sin tratamiento, los bebés suelen manifestar signos en pocos meses. Los signos y síntomas de la fenilcetonuria pueden ser leves o graves y comprenden los siguientes: olor similar al de la humedad en el alimento, la piel o la orina de tu hijo provocando por demasiada fenilalina en el cuerpo, problemas neurológicos que pueden incluir convulsiones, erupciones cutáneas, piel clara y ojos azules porque la fenilalina no puede transformarse en melalina, cabeza anormalmente pequeña, denominada microcefalia, también hiperactividad, discapacidad intelectual, retraso en el desarrollo, problemas de comportamiento, emocionales y sociales y trastornos psiquiátricos. Causas. La fenilcetonuria es una enfermedad hereditaria, lo cual significa que se transmite de los padres hacia los hijos. Ambos padres deben transmitir una copia defectuosa del gen para que el bebé padezca la enfermedad. Cuando este es el caso, los hijos tienen una probabilidad de 1 a 4 para verse afectados. Los bebés con fenilcetonuria carecen de una enzima denominada fenilalanina hidroxilasa. Esta es necesaria para descomponer el aminoácido esencial fenilalanina. Sin la enzima, los niveles de fenilalanina se acumulan en el cuerpo. Esta acumulación puede dañar el sistema nervioso central y ocasionar daño cerebral. Otra causa de la enfermedad fenilcetonuria es la mutación del gen PAH, localizada en el brazo largo del cromosoma 12. Biología hereditaria. Tanto la madre como el padre deben tener el gen defectuoso y transmitirlo para que su hijo padezca fenilcetonuria. Este patrón de herencia se denomina autosómico recesivo. Es posible que un padre sea portador, es decir, que tenga el gen defectuoso que provoca la fenilcetonuria, pero que no tenga la enfermedad. Si solo uno de los padres tiene el gen defectuoso, no hay riesgo de transmitirle la enfermedad al hijo, pero es posible que este último sea portador. Es más frecuente que dos padres que son portadores de este trastorno, sin saberlo, les transmitan la fenilcetonuria a sus hijos. En una familia que presente un miembro con una enfermedad manifiesta, existe una probabilidad de 25% de que el próximo embarazo nazca de nuevo con un portador de anomalía. Factores de riesgo. Los factores de riesgo de heredar fenilcetonuria son los siguientes. Primero, ambos padres necesitan tener el gen defectuoso para poder transmitírselo a sus hijos y que estos contraigan la enfermedad posteriormente. Y otro factor de riesgo es ser de cierta ascendencia étnica. La gravedad de la fenilcetonuria depende del tipo. Está la fenilcetonuria clásica y formas menos graves de fenilcetonuria. La clásica es la forma más grave del trastorno. Aquí, la enzima necesaria para convertir la fenilalina es inexistente o está disminuida en extremo, lo que produce niveles elevados de fenilalina y un daño cerebral grave. Las formas menos graves o moderadas, aquí la enzima conserva alguna función, por lo tanto los niveles de fenilalina no son demasiado elevados, lo que produce un menor riesgo de daño cerebral significativo. Sin embargo, la mayoría de los niños que tienen ese trastorno aún requieren una dieta especial para la fenilcetonuria al fin de prevenir la discapacidad intelectual u otras complicaciones. Complicaciones. Si no se trata, la fenilcetonuria puede provocar complicaciones en bebés, niños y adultos que tienen este trastorno. Cuando las madres con fenilcetonuria tienen niveles elevados de fenilalanina durante el embarazo, tal vez pueden ocurrir defectos congénitos o abortos espontáneos. Si no se trata, la fenilcetonuria puede provocar lo siguiente: daños cerebrales irreversibles, discapacidad intelectual marcada a partir de los primeros meses de vida, problemas neurológicos como convulsiones o temblores.
en el caso de niños mayores o adultos con problemas de comportamiento emocionales y sociales. Problemas considerables de salud y desarrollo. Fenilcetonuria y embarazo, o también denominado fenilcetonuria materna. Si las mujeres no siguen la dieta especial para la fenilcetonuria antes del embarazo y durante este, los niveles de fenilalina en sangre pueden llegar a ser altos y dañar al feto en desarrollo o provocar un aborto espontáneo. Incluso las mujeres que padecen formas menos graves de esta enfermedad pueden poner en riesgo al feto si no siguen la dieta para la fenilcetonuria. Los bebés nacidos de madres que tienen niveles altos de fenilalina no suelen, no suelen heredar la enfermedad. Sin embargo, pueden tener consecuencias graves si el nivel de fenilalina es alto en la sangre de la madre durante el embarazo. Las complicaciones al nacer pueden incluir las siguientes: bajo peso al nacer, retraso en el desarrollo, anomalías faciales, cabezas anormalmente pequeñas, defectos cardíacos y otros problemas cardíacos, discapacidad intelectual y problemas de conducta. Hallazgos patológicos. La fenilcetonuria fuera del sistema nervioso central no produce alteraciones patológicas sobresalientes. Los cambios que han podido ser observados en el sistema nervioso central afectan a la desmineralización de los axones en las áreas motóricas y frontal del cerebro. Si bien aún no se sabe cuál es el mecanismo fisiológico real de la acumulación de fenilalanina en el cerebro, la cual produce una deficiencia mental observada en los sujetos a tratar. Otros hallazgos ocasionales han señalado alteraciones inespecíficas en el hígado. Estas alteraciones son de tipo de hipoplasia en la glándula pituitaria y en las gónadas. El diagnóstico de la enfermedad se realizó durante décadas con la ayuda de la positividad de la prueba de cloruro férrico en la orina. Existen casos raros en los que no se encuentra siempre el ácido fenilpirúvico en la orina. Este solo aparece cuando se ha expuesto al niño a una sobrecarga dietética o cuando tiene fiebre. Estos casos se consideran como defectos parciales. En la actualidad se utiliza la técnica de Grüther para determinar esta enfermedad con el examen de una muestra de sangre obtenida del talón que se realiza al nacer. Después de haber planteado el diagnóstico, se recurre a una alimentación totalmente libre de fenilalina durante 10 a 20 días y de esta forma se calcula el nivel exacto de proteínas que el paciente necesita. Este procedimiento se hace con todos los pacientes, pues cada uno necesita cantidades especiales exactamente calculadas. Cuban. La tetrahidrobiopterina, o por su nombre comercial Cuban, es un cofactor esencial natural de 3 hidroxilasas de aminoácidos aromáticos que participan en la degradación del aminoácido fenilalanina y en la biosíntesis de los neurotransmisores serotonina, melatonina, dopamina, norepinefrina y epinefrina. En diciembre de 2007 fue aprobado por la FDA para el tratamiento de la fenilcetonuria. Ocupa como activo el dihidrocloruro de soproterina. Y por último ocupa como activo el dihidrocloruro de sapropterina. El tratamiento para la fenilcetonuria incluye lo siguiente: una dieta de por vida muy limitada en proteínas, ya que estos alimentos contienen fenilalina. Tomar leche de fórmula para la fenilcetonuria, un suplemento nutricional especial, de por vida para asegurarse de obtener suficientes proteínas esenciales sin fenilalina y nutrientes que son fundamentales para el crecimiento y la salud en general. Estos son algunos de los alimentos que contienen fenilalanina. Por ejemplo, la Coca-Cola, la leche materna, la leche de vaca y sus derivados, el huevo, la carne de pollo, la carne de cerdo, la carne de ternera, el salmón, las sardinas, los camarones, los cereales, todo tipo de papas, harinas, soya, habas y arroz. Como pueden ver, estos son algunos de los alimentos que se consumen diariamente o cotidianamente. Prevención. Si tienes fenilcetonuria y estás considerando quedar embarazada, ten en cuenta lo siguiente. Sigue una dieta baja en fenilalina. Las mujeres que padecen fenilcetonuria pueden evitar defectos congénitos si cumplen o regresan a una dieta baja en fenilalina antes de quedar embarazadas.
Si ya padeces la enfermedad, habla con el médico antes de comenzar a intentar concebir. También considera buscar asesoramiento genético. Incidencia. Gracias a las pruebas de diagnóstico en neonatos, es fácilmente detectable esta enfermedad mediante los exámenes metabólicos habituales. Se estima que uno de cada 10.000 nacimientos puede presentar la enfermedad. Los datos sobre la frecuencia de la fenilcetonuria en la población total de Europa y Norteamérica son exactamente iguales, entre 2 y 6 casos por cada 100.000 habitantes. Donde es considerablemente más frecuente esta enfermedad es en los países del norte de Europa, donde son más corrientes los matrimonios entre vecinos y familiares. El gen patológico es al parecer considerablemente más raro en las razas de color y judíos. En China no se ha detectado hasta el momento ningún caso de esta enfermedad. También entre los europeos del sur, los indios de Norteamérica y los gitanos esta enfermedad parece ser muy poco ocasionada. Y por último, en Alemania viven actualmente unos 2.000 enfermos de este tipo. Pronóstico. Actualmente se está investigando con dietas pobres en fenilalina en pacientes de hasta 4 meses de vida, desarrollándose los niños normalmente en todos los aspectos. En lactantes de mayores de edad y sobre todo en los niños pequeños, la mayoría de las veces las lesiones del sistema nervioso central son ya tan avanzadas e irreversibles que aún con la dieta especial solo pueden conseguir una escasa o moderada mejora del paciente con respecto a su capacidad psíquica. Salvo raras excepciones, los pacientes que no son tratados terminan cayendo en retraso mental. Las posibilidades de supervivencia están acortadas sobre todo para los pacientes con retraso mental profundo. Y para concluir, esta es una enfermedad que la podemos encontrar en la gran mayoría de los continentes y países del mundo y que afecta a una minoría de la población de estos. Pero gracias a los avances científicos y tecnológicos a través de los años, es posible su pronta detección, diagnóstico y tratamiento para lograr revertirla o mejorarla.